¿Cuál sería el enemigo a vencer en el año 2025 para la unidad de las izquierdas en el caso de que se logre concretar? Y también, si es que no se logra concretar, y como se dijo en la reunión, apoyar a la agrupación política que llegara a la segunda vuelta. Indudablemente el enemigo a vencer en estas próximas elecciones es el Fondo Monetario Internacional. Todo lo que estamos viviendo en este momento, absolutamente todo, ha sido diseñado y puesto en práctica por el Fondo Monetario Internacional. Las élites políticas básicamente son una especie de peón en el tablero del ajedrez, en donde quien mueve las fichas es el Fondo Monetario Internacional. Es el programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial, el BID, la CAF, el FLAR, etcétera. Pero ese es el gran enemigo a vencer y que no se lo visualiza, no se lo nombra, no aparece en las encuestas, es una especie de sombra, si tú quieres, detrás del poder. Nosotros pensamos que es ADN, pensamos que son las oligarquías de Guayaquil, pensamos que tiene que ver con el gran capital financiero, sobre todo del país, pero el verdadero enemigo que el Ecuador tiene que asumirlo, verlo, y al que tiene que derrotar el mes de febrero del próximo año, es en efecto el Fondo Monetario Internacional. Y al igual que un adicto sale de las drogas, economista, ¿cree que el Ecuador podría salir del Fondo Monetario Internacional? Alguna vez ya salimos del FMI, pero ¿podría ser posible en un futuro, tomando en consideración que hasta el momento ya nos ha prestado poco más de, son 9.000 millones y hace falta 3.000 millones que desembolse en los próximos años? ¿Se puede? Yo lo hice cuando fui viceministro de Economía en el año 2005. Fui yo quien en esas circunstancias le dijo hasta adiós al Fondo Monetario y cerramos toda la negociación con el Fondo Monetario. Y fíjate tú, no pasó nada. Luego esa posición la asumió el ministro de Economía, que era Rafael Correa, y eso le proyectó a ganar la presidencia del país. Hay que hacer lo mismo ahora. Hay que volver a cerrar con el Fondo Monetario, cerrar esas líneas de crédito, cerrar con el Banco Mundial, utilizar los recursos que tenemos, que son bastantes además, ¿no? Y buscar un mecanismo de desarrollo desde lo que somos nosotros, desde lo que tenemos, ¿no? Pero eso es absolutamente prioritario para el país. El país tiene que salir del tutelaje del Fondo Monetario y del Banco Mundial si quiere recuperar la soberanía y si quiere salir de la crisis. Ahora bien, para abordar lo que ha proyectado el Banco Mundial, 0,7% de crecimiento económico para el Ecuador. Ecuador va a ser el último país de América Latina en crecimiento económico. Economista, primero, ¿por qué Ecuador va a ser el último país, el país de la cola de América Latina en crecimiento económico? Tal y como lo ha afirmado el Banco Mundial, y de paso, anclarle también a la pregunta, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional también dijo que íbamos a crecer al 0,10% hace pocos meses? Porque el Fondo Monetario implanta un programa económico que se conoce con el nombre de programa de ajuste o programa de consolidación fiscal. Cada vez que un país pone en marcha un programa de ajuste, un programa de consolidación fiscal, ese país reduce el crecimiento económico de una forma directamente proporcional. Es decir, por cada punto del PIB del programa de consolidación fiscal, la economía también se reduce en alrededor de un punto. Como el Fondo Monetario ha planteado un programa de consolidación fiscal del 5% del Producto Interno Bruto, la reducción en el PIB será aproximadamente del 5% escalada en algunos años. Por eso no podemos crecer, porque ese es el costo del ajuste, esa es la forma técnica. Los economistas del Fondo Monetario y economistas e investigadores a nivel mundial de otros centros académicos han calculado por qué se produce ese deterioro, por qué se produce esa caída del PIB, y tiene que ver con lo que se denomina los multiplicadores fiscales. En consecuencia, cuando se firma con el Fondo Monetario y se le dice que el programa de ajuste será de alrededor del 5%, al mismo tiempo se sacrifica el desarrollo nacional en una cantidad parecida. Es decir, si no tuviéramos el programa de consolidación fiscal del Fondo Monetario, el crecimiento sería no menos del 5%.
Pero como hemos firmado con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario nos obliga a políticas de recesión y hemos firmado un programa de ajuste de un 5% del PIB, entonces pagamos ese 5%. Por eso no hay crecimiento o va a haber decrecimiento, porque estamos pagando con crecimiento económico el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y eso está registrado en la carta de intención del Fondo Monetario. Pagamos con el 5% del producto, más lo que tenemos que pagar por la deuda externa con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que es una cantidad enorme de alrededor de unos 12.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, más eso, el país paga con recesión económica el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Economista, cuando el Fondo Monetario Internacional plantea estas medidas, me es inevitable recordar a Grecia. Grecia, cuando recién inició el tema de la crisis económica allá por el año 2008-2010, le plantearon recetas similares: austeridad, desinversión social, y le dijeron: Grecia, no te preocupes, en pocos años te vas a recuperar económicamente. Sin embargo, la crisis no solo es que empeoró, se triplicó en Grecia, y por eso Grecia llegó a ser uno de los países con mayor inflación, déficit y un sinnúmero de cuestiones que inclusive tuvieron que llegar a vender algunas de las islas, y algunos de los compradores fueron Alemania, entre otros países. Economista, en Ecuador podría llegar a pasar lo mismo si seguimos con esta política del Fondo Monetario Internacional. Mira, estamos con esta política del Fondo Monetario Internacional desde el año 2019, cuando nos metió en el Fondo Monetario Internacional Lenín Moreno. Desde 2019 hasta el día de hoy no hemos salido de esa política del Fondo Monetario Internacional. Se han firmado 3 cartas de intención, una en 2019, otra en 2020 y otra en 2024. Y cada carta de intención es peor que la anterior. No, es decir, el país está en una vorágine, si tú quieres, de desinstitucionalización, de recesión económica. No va a crecer mientras estemos bajo el tutelaje del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Es imposible que el país crezca. O sea, no hay ninguna, absolutamente ninguna posibilidad ni de crecimiento económico, ni de redistribución, ni de mejores condiciones de vida para los ecuatorianos. No hay cómo. Si uno revisa los acuerdos programáticos y la carta de intención con el Fondo Monetario, lo primero que va a encontrar es que el país va a contraer la economía en un 5%, como te había dicho. Eso está escrito en la carta de intención. Eso se llama consolidación fiscal. El gobierno de Daniel Noboa se ha comprometido en la consolidación fiscal y dice que este año 2024, la consolidación fiscal será de alrededor del 2 o 3% del PIB. Y en los próximos 2 años se va a reducir el PIB en 1.5 hasta completar el 5%. Es decir, son políticas recesivas que están en el programa de consolidación fiscal. Eso se firmó. Es decir, se dice, mira, ahora vamos a decrecer, no a crecer. Vamos a hundirnos, si tú quieres, en un 5% y lo vamos a hacer de manera prorrateada. El primer año nos hundimos 3%, el siguiente 1% y el subsiguiente 1%. Eso está escrito. En consecuencia, no va a haber recuperación económica con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tiene que hacer el país? Tiene que salir de eso, pues. Ya lo hicimos cuando finalmente se logró destituir a Lucio Gutiérrez, vino un nuevo gobierno con Alfredo Palacio y ahí el Ecuador salió del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que decirle adiós al Fondo Monetario, cerrar esos acuerdos para poder empezar a tener crecimiento económico, porque si seguimos con eso, el ejemplo que tú pones con respecto a Grecia me parece muy pertinente. Grecia hasta el día de hoy no logra salir de la crisis. ¿Por qué? Porque no logra salir del Fondo Monetario Internacional. Si Grecia quiere superar la crisis, tiene que salir del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Igual el Ecuador. Si el Ecuador quiere salir de la crisis, tiene que necesariamente al mismo tiempo salir del tutelaje del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Me recuerda a la terapia del shock que plantea Exacto. Naomi Klein, que precisamente aplica el Fondo Monetario Internacional en algunos países. Antes de finalizar, economista, y no sin antes de agradecerle por haber estado aquí en La Otra Verdad, transmitido por En Retrospectiva, ¿cuál sería la otra verdad de las reacciones que generaron esta reunión de la unidad de las izquierdas, y específicamente con la de Daniel Noboa, que dijo que se habían reunido para fregar la paciencia? Economista. La otra verdad es que es realmente una esperanza
¿no? Y que para el poder, para Noboa, le cambia los planes que tenía de la reelección y al país le pone en una perspectiva de pensar la política de manera diferente y ver la posibilidad de una gran unidad y una gran convergencia sobre acuerdos programáticos que van en beneficio de la sociedad. La otra verdad es que hay que derrotar al Fondo Monetario Internacional, que es el enemigo real de los ecuatorianos, porque es el que ha sumido en esta crisis y que los ecuatorianos, gracias a esta posibilidad de la unidad de las izquierdas, tienen este momento la real posibilidad de tener un camino alternativo a lo que hemos vivido y ese camino alternativo nos lleva a salir de la crisis, tanto la crisis de seguridad ciudadana cuanto la crisis económica y la crisis institucional. Muchísimas gracias. Han sido las apreciaciones del economista, docente y analista político Pablo Dávalos, a quien agradecemos por haber estado aquí en La Otra Verdad, transmitido por En Retrospectiva, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias. Hasta pronto.